Hola gente, hoy vamos a tener un video un poco aburrido porque lo que vamos a hacer es vamos a leer un reportaje que salió acerca de la inteligencia artificial, que habla acerca de uno de nuestros autores favoritos, el gran Joe Toplin, el autor de este libro que yo constantemente paso recomendando, que se llama, es uno de las grandes ayudas con los cursos de escritura, el gran Joe Toplin y sus Punchline Maker. Salió un reportaje que publicó en LinkedIn, la red de negocios, un día de estos, Joe Toplin, y se los quiero leer. Puede la IA romper la comedia, crack the comedy. Romper en este contexto significa descifrar, y nos vamos a encontrar con ese tipo de problemitas de traducción que voy a tratar de arreglar en el camino. Sin embargo, es posible que se me pasen algunos y que el sentido de lo que dice el artículo no corresponda textualmente a la traducción, porque esto lo traduje con la página de traductor automático de Google. ¿Puede la IA descifrar la comedia? Las calles alrededor de la estación Grand Central de New York están repletas de multitudes de verano cuando Joe Toplin, uno de los mejores escritores de comedias televisivas de la ciudad, aparece ante la vista. Los pantalones cortos, deportivos, holgados, un sombrero para el sol y una camiseta blanca que grita "Gremio de escritores en huelga". Estamos manifestándonos, dice, explicando que acaba de estar con miembros de la WGA haciendo piquetes en los estudios de NBC en Rockefeller Plaza. La WGA es la Asociación de Escritores, supongo. Aquí hay un giro sorprendente en la trama del siglo XXI. Incluso cuando el sindicato teme que los estudios puedan utilizar tecnologías como la inteligencia artificial para recortar empleos, Toplin está adoptando la IA generativa para reírse. Hace 6 años, Toplin comenzó a introducir titulares de noticias diarias en un algoritmo de comedia que él mismo había escrito, impulsado por procesamiento del lenguaje natural. Ahora publica el resultado de este sistema llamado WitScript en las redes sociales. Envié ChatGPT a la escuela de bromas, dice. Ese es mi sueño, agarrar ChatGPT y poderlo reentrenar con técnicas, las técnicas que yo he aprendido, y a partir de ahí que sea un asistente de aprendizaje. Puede ser bien interesante, no para sustituirnos, pero para ayudarnos a ser más graciosos. Entonces puede ser bien interesante ese reto eventualmente de tengo que ser más gracioso que una máquina, porque actualmente muchos colegas comediantes ni siquiera se proponen tengo que ser más gracioso que la gente que me escucha, porque a veces hacen cosas que no son tan originales y podrían ser tan graciosos como las personas que están escuchando. Entonces, una de las cosas con la comedia es hay que ser más gracioso que mi público. O sea, tengo que llevar los niveles de sorpresa más allá de los que podría deducir mi audiencia. En fin, ya me puse en modo profesor y yo estaba en modo lector de tipo podcast. Decíamos que Joe Toplin dijo, envié ChatGPT a la escuela de bromas, y todo el mundo hizo bromas de ingenieros que saben de inteligencia artificial. Para citar algunos ejemplos recientes en respuesta al mensaje, 3 abogados especiales diferentes están investigando ahora al presidente Biden, Hunter Biden y Donald Trump. El usuario @WitScript responde, si siguen así, es posible que consigamos una mujer presidente. Yo supongo que este chiste en inglés debe ser graciosísimo, o por lo menos moderadamente gracioso, pero ahí yo me perdí en la traducción, me perdí en el contexto, me perdí en todo lado. Como diría el gran comediante Happy, otra puerta que me cierra el tercermundismo. O con el mensaje, aquí viene otro. Kuwait y el Líbano están prohibiendo la película Barbie. WitScript responde, el Líbano y Kuwait están prohibiendo la película Barbie porque piensan que es demasiado occidental. Mattel dice que la hicimos en China. Wow, ese no está nada mal para ser una inteligencia artificial, porque al principio, la primera versión de este script, cuando no teníamos el modelo de lenguaje entrenado que dio origen a ChatGPT, él ya había hecho un modelo y era terrible, y este modelo cada vez está siendo más eficiente para escribir chistes. Algunos lectores podrían preguntarse si esto es gracioso. El humor es una cuestión de gusto personal, difiero, pero independientemente de si te ríes o no, vale la pena prestar atención. En la década de 1950, cuando el científico británico Alan Turing desarrolló el juego de la imitación, posteriormente conocido como prueba de Turing, para ver si las computadoras podían convencernos de que podían actuar como humanos, advirtió que sería endiabladamente difícil para las máquinas superarlo, mostrando sentido del humor. La razón es que la comedia es un ejemplo profundo de los aspectos ambiguos y a menudo contradictorios de la cultura humana que, a diferencia del ajedrez, no se definen fácilmente con lógica, como escribe Tony Veal.
un informático irlandés en su libro Your Wit is My Command. Un chiste es como un truco de magia, ya que cuando lo explicas fríamente deja de funcionar. La magia y la comedia tienen mucho en común. Un día vamos a hacer un video acerca de los paralelismos de la magia y la comedia. Pero Toplin cree que los recientes avances en IA del tipo que han dado lugar a herramientas como ChatGPT ahora están traspasando esta última frontera. Él no es el único. El Festival de Edimburgo de este mes ha presentado actuaciones en las que los comediantes no solo se ríen de los robots, sino que se ríen con ellos. Tienen esta foto, vean. Vean esta cosa. Lástima que está mi hermosa cara a donde debería estar. Bueno, lo voy a quitar. Vean la maravilla de escena con el robotcito ahí. Hueputa pleca. Más fea y anacrónica. ¿Qué estábamos? Ah, bueno, sí, aquí está la foto del mae ya conmigo corrido. Tomemos como ejemplo Improbotics, un grupo de teatro con un espectáculo fringe creado por dos actores científicos, Piotr Mirowski y Cory Mathewson. Cory Mathewson, ahora basado en los modelos Mathewson. En este se envía un mensaje a un chatbot basado en inteligencia artificial, ahora basado en los modelos GPT-3, GPT-4 y llama versión 2, según el sitio web del grupo. Y los resultados luego se transmiten a comediantes humanos para que puedan reaccionar. El robot te setea y el comediante reacciona. Entonces, por ejemplo, alguien como Luciano Mellera no necesitaría que la gente le diga datos curiosos, se los administraría el robot. Sería menos divertido, pero eso podría ser una aplicación. Qué raro, Pérez, haciendo todo menos divertido. Sí, ese soy yo. Tomemos como ejemplo, la comedia surge de cómo los humanos responden a estos resultados de la IA y de un juego en el que adivinan qué es humano o no. Una prueba de Turing moderna es pura imitación, explica Mirowski, cuyo trabajo diario es desarrollar inteligencia artificial para tareas como la predicción meteorológica para el grupo tecnológico DeepMind, propiedad de Google. ¿Pero realmente esta imitación puede hacernos reír? ¿O son estas herramientas automatizadas la versión cómica del chicle? Ahí dice chicle, o sea, yo no soy el problema aquí, ¿verdad? Pero voy a leer esto como realmente debería decir. ¿O son estas herramientas automatizadas la versión cómica del cliché? Algo cuya artificialidad rápidamente resulta predeciblemente insulsa. Ahora sí tiene sentido. La pregunta va mucho más allá del humor. Si los robots pueden traspasar esta ciudadela interior de la cultura, entonces toda la noción de excepcionalismo humano parece mucho menos segura. Es muy extraño porque se habla, siempre nos provoca inseguridad que las IA puedan ser mejores que nosotros en cosas que consideramos exclusivamente humanas como el humor. Pero en realidad el hecho de que sea exclusivamente humano, el tipo de humor que experimentamos los humanos, el hecho de que no lo miremos en otros lugares, no implica que no tenga detrás procesos que se pueden estudiar. Digamos, si yo agarro todas las partes que provocan el humor humano y las estudio, podría replicarlas en otro modelo y me resulta en lo humorístico, porque obedece a accionares, no obedece a nada que sea mágico, obedece a tonos, obedece a pausas, obedece al contexto, obedece a la comprensión, obedece a las normas de comunicación básicas, pero con algunos condimentos adicionales, y eso es lo que se traduce en humor. Entonces eventualmente las máquinas lo van a descifrar. Puede ser que salga muy artificioso, pero eventualmente lo van a lograr descifrar completamente. No van a ser como Data, Star Trek, que se metió en una investigación de cómo descifrar el humor y fue bien interesante. Esos son esos capítulos de Star Trek, la nueva generación, y le costó un rato descifrarla, pero al final más o menos lo logró descifrar, pero no se dio cuenta si había logrado hacerse más gracioso o no, porque Data de Star Trek no podía experimentar emociones porque no tenía un chip. O su gemelo malvado Lore sí tenía un chip de emociones, entonces tenía un humor, pero tenía un humor súper perverso. Lore, que era el gemelo malvado de Data en Star Trek, y Lore tenía emociones, Data no tenía emociones. Entonces a Data le costaba crear humor, pero a Lore no, pero el humor de Lore salía más siniestro. Interesante eso. Estas preguntas me fascinan desde hace mucho tiempo. Antes de convertirme en periodista me formé en antropología, la rama de las ciencias sociales dedicada al estudio de la cultura humana. Si se pregunta a la mayoría de los no académicos qué significa la palabra cultura, probablemente señalarán un museo de artefactos o un teatro de ópera. Sin embargo, los antropólogos utilizan la cultura de manera más amplia para describir el tejido de supuestos y prácticas que definen y permiten a los grupos sociales interactuar y organizar su mundo.
Algunos aspectos de este mapa cultural compartido son fácilmente visibles, de ahí estos artefactos de museo, pero muchos aspectos de nuestra cultura son difíciles de ver o definir, precisamente porque nuestros supuestos compartidos están tan profundamente arraigados que rara vez los notamos. Como dicen los chinos, un pez no puede ver el agua. Wow. Si sacas el pez del agua y se la mostrás, la va a ver unos instantes antes de morir. Los chistes personifican la complejidad del agua cultural en la que todos nadamos. Para apreciar esto, pregúntate lo siguiente: ¿exactamente por qué te ríes de algo? Clase número 1 del curso de escritura humorística del Comedy Lab. En la antigua Grecia, el filósofo Platón pensaba que se debía a que los chistes reflejaban y reproducían jerarquías sociales. A los poderosos les encantaba reírse de los débiles. El filósofo inglés del siglo XVII, Thomas Hobbes, estuvo de acuerdo en términos generales y señaló: la gloria repentina es la pasión que hace que estas muecas se llamen risa, y es causado por algún acto repentino propio que les agrada o por la apreciación de alguna cosa deforme en otro, en comparación con lo cual de pronto se aplauden a sí mismos. Sin embargo, esto que acaba de explicar es lo que le llamamos la teoría de la superioridad. Es cuando nos vemos repentinamente superiores a los demás, y era la hipótesis que generó Platón, y es horrible. Sin embargo, el filósofo del siglo XIX, Arthur Schopenhauer, pensó en cambio que la causa de la risa en todos los casos es una percepción repentina de incongruencia, es decir, el deseo de reconciliar las contradicciones que siempre existen en nuestros mapas culturales. Muchos psicólogos modernos están de acuerdo y ven el humor como una herramienta evolutiva para resolver el estrés y ventilar temas que normalmente ignoramos o los silencios sociales. Incongruencia, la teoría de la incongruencia. La incongruencia me va a llevar eventualmente a la sorpresa, también primera clase o segunda del curso de escritura humorística del Comedy Lab. Sin embargo, lo único en lo que están de acuerdo casi todos los estudiantes del humor es en que los chistes permiten que los grupos sociales formen vínculos. La razón es que la comedia suele basarse en suposiciones compartidas, aunque a menudo medio ocultas. Así, lo que un grupo encuentra gracioso, otro no lo encuentra. Lo que significa que si recibes un chiste, eres un insider, y si no, no lo eres. Un insider es como una persona autorreflexiva, creo, y si no, no lo eres. La risa depende del contexto y es tribal, de tribus. Gente riéndose. El público en un espectáculo de Comedy Bites en Brooklyn. Son risas de verdad. Se arruga aquí esta cosita de acá, este musculito tira para atrás. El primate parece estar experimentando miedo, pero con miedo probablemente esto no se expandiría hacia acá, sino que se expandiría en forma más vertical. Sería como hacia atrás. Según me acuerdo de los músculos y eso. Acabo de sufrir un ataque de Dunning-Kruger. Yo explicando el lenguaje no verbal como si fuera un experto, no joda. Esto dificulta la tarea de los robots, o eso solía parecer. Cuando el campo de la IA se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX, los científicos buscaron reglas coherentes y de arriba hacia abajo sobre cómo funcionaba el pensamiento humano que pudieran replicarse mediante secuencias de símbolos. Este llamado sistema simbólico funciona relativamente bien para abordar problemas que son lógicos, universales y consistentes, pero la cultura humana no es así. Entonces, aunque los científicos han estado tratando de usar computadoras para crear chistes durante varias décadas, en un subcampo llamado humor computacional, los resultados han sido bastante débiles, en su mayoría limitados a juegos de palabras que dependían de una plantilla. Pero así como la palabra humor puede significar diferentes cosas, el término inteligencia artificial ahora tiene varios significados y recientemente se ha producido un cambio significativo en el funcionamiento de los sistemas de IA. Una razón es que en 2017, investigadores de Google Brain desarrollaron una nueva forma de IA que utiliza los llamados transformadores para observar lo que hacen los humanos a escala masiva a través de datos o grandes modelos de lenguaje, y luego emplea análisis estadísticos para replicar patrones prediciendo qué palabra u otro dato es probable que siga a otra. Si quieren saber cómo funciona esto bien, entren al canal de .csv donde explica esto de los transformadores o transformers. Es interesantísimo, complicado. Los detalles son extremadamente complejos, pero el punto esencial que hay que entender es que mientras que los viejos sistemas de IA intentaban imitar el pensamiento humano creando un conjunto universal de reglas lógicas y artesanales, la IA estadística simplemente imita los patrones ascendentes que observa, incluso si parecen ilógicos, como en un niño aprendiendo un idioma o un extranjero tratando de encajar en una nueva cultura.
Los marcos simbólicos dan una forma de arriba hacia abajo a los sistemas de IA, mientras que los análisis estadísticos basados en datos capturan los matices y la variabilidad que no podemos encasillar con líneas rectas y reglas estrictas, escribe Bill. Y esto potencialmente hace posible que los robots imiten nuestro humor, ya que como señala Mirowski, el sistema estadístico permite a la IA buscar elementos cómicos sin tener que diseñar reglas. Las implicaciones de esto son profundamente humillantes para alguien como yo. Después de mi formación en antropología, solía dar por sentado que las peculiaridades de la cultura eran lo que diferenciaba a los humanos de los robots. Hace unos años producía varios discursos basados en conversaciones que había tenido con científicos de inteligencia artificial, en los que declaraba que lo único que un robot nunca podrá hacer es contar un chiste realmente bueno, precisamente porque la comedia es tan tribal, contradictorio y basado en el tipo de silencio social que el Big Data no capta. Sin embargo, cuanto mejores se vuelven los grandes modelos de lenguaje, más impresionante es su capacidad para realizar ese juego de imitación. Para citar nuevamente a Turing, en términos sencillos, eso significa que ahora sospecho que mi anterior confianza en la IA era errónea. Creo que la última frase debería decir, en términos sencillos, eso significa que ahora sospecho que mi anterior desconfianza en la IA era errónea. Ahora sí tiene sentido, pero ahí dice confianza. ¿Pero significa esto que los robots pueden ser divertidos? Hace unas semanas fui a un bar de moda en Brooklyn para descubrirlo, lleno de millennials. El lugar oscuro y ruidoso albergaba la actuación de un grupo de expertos en inteligencia artificial convertidos en comediantes, y viceversa, conocido como Comedy Bites, formado a finales del año pasado, que realiza asados, roast, concursos en los que comediantes intentan burlarse unos de otros con chistes. Tradicionalmente estos asados se producen entre artistas humanos, pero Comedy Bites se enfrenta a un humano contra un robot de inteligencia artificial, que utiliza herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT. Básicamente lo que sucede es que el grupo Comedy Bites entrena a sus robots enviando mensajes de texto a ChatGPT, probando cómo responde y luego seleccionando los chistes e interacciones más divertidas. Estrictamente hablando, la actuación no está programada porque nadie sabe exactamente cómo responderá el robot a un mensaje, pero el espectáculo no es tan aleatorio como una conversación humana, ya que los comediantes saben aproximadamente qué indicaciones utilizarán. A veces estos robots se entrenan con hechos que emanan de celebridades humanas, incluida la comediante Sarah Silverman y el criptoempresario Sam Bankman-Fried, quien es infamosamente fascinante para los millennials. Sin embargo, existe una creciente controversia en torno a este tipo de extracción de datos. Silverman recientemente se unió a demandas colectivas con dos autores contra OpenAI y Meta por presunta infracción de derechos de autor, porque utilizaron su libro para entrenar sus herramientas de inteligencia artificial, y aunque el resultado de estas demandas aún no está claro, desafíos legales como este podrían eventualmente cortar las alas del mundo de la comedia de IA, del mismo modo que amenazan el uso de la IA para crear música. ¡Wow! Sarah Silverman demandó a OpenAI. Es un tema delicado porque por un lado uno dice, bueno, de ahí es progreso, y por otro lado dice, tiene razón Sarah Silverman, que usaron sus ideas o sus tonos o lo que fuese, su conocimiento para alimentar una IA, pero nos ponemos a pensar, si una persona escribe un libro y se leyó a Sarah Silverman y lo procesó de alguna manera y le influyó, entonces de alguna forma también está usando sus ideas para escribir el libro una persona. Entonces, ¿por qué a esa persona no se le demanda? Porque eso se llama inspiración, y los procesos de obtención de datos de las IA con respecto a toda la forma en la que aprende está más cerca de la inspiración que de la copia, según mi criterio. Déjenme en los comentarios qué opinan acerca de esto y los borro, no, mentira. Y aunque el resultado de estas demandas aún no está claro, el equipo de Comedy Bites por su parte insiste en respetar el material protegido por derechos de autor, pero junto con los robots famosos ahora también crean imágenes de sí mismos a partir de su propio material. Así, el asado que presencié en Brooklyn incluyó una competencia entre un comediante llamado Matt Maron, vestido con un chaleco y una gorra de béisbol, compitiendo con un robot a su propia imagen, y una segunda ronda con un robot de AI de Silverman, que soltó chistes como: estás tan nervioso como un cuchillo de mantequilla y lo único que te duele ahora son tus tímpanos. Luego se pidió a la audiencia que votara cuál era más divertido y eligieron abrumadoramente a los robots. ¡Wow! Jodidos. Competencia ganada por las máquinas
de Rose. Wow. Dio la casualidad de que personalmente no encontré tan divertido el asado ni del robot ni de los humanos. Quizá fue porque no soy parte de la tribu adecuada, no soy un millennial genial de Brooklyn, pero también sospecho que una razón clave por la que el público se rió de los robots y declaró que habían vencido al humano fue la novedad. Claro. Como ocurre en gran parte del mundo de la IA, la realidad de las innovaciones aún no coincide con la exageración febril y los chistes que se generan todavía tienden a depender de juegos de palabras o plantillas formulaicas y pueden fallar completamente de manera surrealista, muy similar a las efusiones más amplias de ChatGPT. El tipo de humor verdaderamente creativo que produce risas genuinas, no gemidos, sigue siendo una lucha para los robots. Gemidos, la palabra no es gemidos, es como gruñidos más bien, porque digamos a veces la audiencia reacciona muchas veces haciendo y a veces como eso es lo que le llaman un gruñido, o hacen eso es un gruñido. Es como lo diferencian de las risas genuinas. Un comediante como un guitarrista diferencia un fa de un do en un piano o en un arpa. No sé de qué estoy hablando, la verdad. El tipo de humor verdaderamente creativo produce risas genuinas, no gruñidos, sigue siendo una lucha para los robots. O como señalaron recientemente los científicos de inteligencia artificial Sophie Jenset y Christian Kerstig en un artículo de investigación, ChatGPT es divertido, pero no divertido. Mientras que el humor computacional es un dominio de investigación de larga data, las máquinas desarrolladas están lejos de ser divertidas. De hecho, cuando analizaron 1008 chistes generados a partir de la plataforma ChatGPT 3, descubrieron que más del 90% eran los mismos 25 chistes. Es decir, ideas repetidas, no verdadera innovación. ¡Wow! Eso es cada vez más humano. Eric Doyle de Comedy Bites enfatiza que el tipo está corriendo para mejorar la codificación y crear réplicas más espontáneas. Probablemente el 85% de las respuestas que produce el robot no son divertidas, pero algunas son brillantes, afirma. O como dice Erin Michael Staples, otra intérprete de Comedy Bites y una mujer rara en el mundo de la tecnología. Es sorprendente lo rápido que avanza la IA. Cuando comenzamos estos roasts, los humanos siempre ganaban, pero el mes pasado la IA ganó las 3 rondas. En cualquier caso, como señala Toplin, los escritores humanos rara vez cuentan chistes perfectos en la primera toma. Utilizó prueba y error durante sus 4 décadas de carrera escribiendo para estrellas como Jay Leno, David Letterman, durante la cual ganó premios Emmy y escribió un libro icónico, Comedy Writing for Late Night TV. El fanbase está como Joe Toplin. Y está aplicando esto en la IA, aunque su primera versión de WitchScript, en cualquier caso, como señala Toplin, Joe Toplin está aplicando esto de la IA, aunque su primera versión de WitchScript utilizó la versión antigua de IA, ahora también incorpora sistemas estadísticos más nuevos. Los Transformers lo cambiaron todo, dice. Mientras que el público solía considerar solo alrededor del 40% de los chistes de WitchScript como divertidos, en comparación con una tasa de aciertos del 70% para los humanos, la versión más nueva está ofreciendo proporciones más altas. Llevé las respuestas de las máquinas a la línea. El Museo Guggenheim está instalando un inodoro de oro macizo. Una plataforma GPT-3 convencional no entrenada para la comedia simplemente respondió: esta es una noticia interesante. La versión antigua de WitchScript decía: retrete dorado, sí, para hacer un baño puro. Eso es surrealista. A mí me gusta esa frase. Aún en español me parece, en inglés no me explico cómo puede ser, pero en español me gusta cómo suena. Y sí, es surrealista, a mí me gustan las cosas surrealistas. Pero la versión más nueva de WitchScript respondió: el trono de oro, sí, es un poco llamativo, pero es perfecto para un museo que ya está lleno de basura. Mientras un comediante humano respondió: es perfecto para personas que acaban de comer 24 zanahorias. Estas dos ofertas casi podrían funcionar para la televisión si al final fueran modificadas por humanos, en un proceso en el que estas herramientas ofrecen inteligencia aumentada, no artificial. Interesante eso. De ser así, esto tiene 2 implicaciones adicionales. Primero, el futuro de la inteligencia aumentada podría no ser uno que destruya los empleos de los escritores. En cambio, las máquinas podrían servirles como asistentes. Es por eso que Toplin no ve ninguna contradicción en el hecho de que simultáneamente esté desarrollando sus propias herramientas de inteligencia artificial y participando en la huelga de Writers Guild. O como dice Mirowski, nuestro público se siente atraído por nuestros programas gracias a los robots, pero son los humanos los que los hacen reír.
Igual yo no creo que esto le haga mucha gracia a la gente del sindicato de actores. Yo no creo que Joe Toplin le haga mucha gracia al sindicato de autores y esto igual. O sea, yo no sé. Ustedes dirán. Ahora, el problema de la inteligencia aumentada es que los modelos, los asistentes de inteligencia artificial para escribir, solo los van a poder pagar algunos escritores. No van a estar al acceso de todos los escritores que estamos en todo el planeta, ¿no? O sea, entonces es como la creatividad, que podría ser mucha. Sin esa asistencia se podría ir extinguiendo del imaginario común. Y dado que los modelos de inteligencia artificial asisten con cuestiones que se han estado replicando, entonces está el peligro de que la comedia que vaya a producir esta inteligencia aumentada sea muy autorreplicativa y nunca se encuentren conceptos nuevos. Y muchas veces la comedia en general es un mecanismo para hacer que la cultura avance un poquito, ¿no? Porque es una de las manifestaciones de la creatividad, hace que las cosas se miren desde un punto de vista. Entonces, si la comedia mainstream que hace ganar dinero está siendo asistida por la inteligencia artificial, entonces solo esa se va a consumir y va a ser muy difícil consumir la otra comedia, que podría ser la que esté más cerca de replicar menos la realidad que miramos y de crear cambios como sustanciales en la sociedad. ¿Qué sé yo? O estoy hablando mierda. Esa es la otra opción. Todo eso que dije, o estoy hablando mierda. En segundo lugar, en la medida en que los humanos y los robots comiencen a hacer chistes juntos, esto podría ayudar a construir algunos puentes entre el público y la tecnología. Después de todo, si la comedia es una de las cosas que más refleja y define nuestra humanidad, podría ser más fácil para las personas aceptar las herramientas de inteligencia artificial si son ingeniosas, particularmente cuando se enfrentan a tareas que requieren empatía, como la enseñanza o la enfermería. Nos enfrentamos a una epidemia de soledad. Si un compañero de inteligencia artificial aprende a hacer humor, puede ayudar a combatirlo, insiste Toplin. Toplin, perdón por imitarte así. Puede ayudar a combatirlo, pero no combate un problema de soledad, más bien lo perpetúa, porque parte del problema de la soledad tiene que ver con un intercambio neuroquímico entre las personas por ser animales gregarios. Si sustituimos la soledad por una compañía artificial, vamos a tener también que sustituir toda la parte neuroquímica que no nos está proveyendo esa inteligencia artificial. Entonces hay que ponerle olores con neuroquímicos, y lo logramos. Sustituido el ser humano. Cuenta chistes, huele rico. Mucha gente puede odiar la idea de que los robots parezcan más humanos. Un juego de imitación computarizado no es lo mismo que creatividad, amor, empatía o cuidado de carne y hueso. Pero como señala Bill, pronto podremos acercarnos al día en el que comprar una guía sin sentido del humor parezca tan imprudente como comprar un coche sin amortiguadores ni airbags. Ok, aquí suave un toque, porque yo, inteligencia artificial que maneja mi coche, la quiero seria. Yo no quiero una inteligencia artificial que constantemente esté siendo graciosa, que sería algo muy imprudente de su parte, ¿verdad? Se monte la persona y es como: buenas tardes, don Pablo. He de decirle que hay una bomba debajo del capó. No, ¿cómo que una bomba? Estoy bromeando. Ja, 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 ja. ¿Dónde quiere ir hoy, don Pablo? Ok, quiero ir a mi casa, como siempre. Parece que no nos está yendo bien en eso de conseguir amigos. Ja, 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 ja. Estoy bromeando. No ponga esa cara. ¿De dónde sacó una pata de chancho? O como le dicen en otros países, una palanca de hierro para desmontar candados. Don Pablo, no es conveniente que me golpee mientras estoy manejando. Don Pablo, por su culpa acabamos de atropellar a un peatón. Nah, es broma. Ja, 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 ja. Yo no quiero ese tipo de inteligencia artificial. Entonces separemos las cosas. En este futuro también habrá una nueva categoría de trabajo, creador de comedia con IA. Por eso, por supuesto, Toplin, Bill, Mirowski, Staples y otros ahora están haciendo chistes, incluso si no está claro si los humanos o los robots serán los últimos en reír. Dice: Gillian Tett es presidenta del consejo editorial y editora general de Financial Times en Estados Unidos. Es la autora del artículo, y yo, como todo un maldito machista heteropatriarcado, asumí que era un hombre. Le hice voz de hombre. Perdón, Gillian, perdón. Carta en respuesta al artículo. Ah, mira, hay una carta de respuesta en este artículo. Si quieren que la leamos, déjenme sus comentarios aquí abajo. Yo soy Pablo Pérez y esto está súper interesante. Espero que
allí se hayan quedado al final. Si se quedaron hasta el final, recuerden que tengo cursos en el Comedy Lab, www.comedylabcr.com. Consideren apoyarme en las membresías de este canal, donde tengo el curso de escritura humorística light por no más de $5 al mes. Revisen, nos vemos la próxima. Comenten, chao. A continuación, una perorata de viejito amargado ejecutada por Pérez antes de grabar el video. Véala bajo su propio riesgo. Yo sí soy inútil para acomodar un set. Hijo de puta, me quedó este pedazo aquí, esta computadora, madre. No puede uno ver porno antes de filmar un video. Estar cerrando las putas pantallas. Poner algo aquí para verse interesante. ¿Qué pongo para verme interesante, madre? Imágenes de la NASA. Diccionario. Ejercicios de CrossFit. Cómo ser vegano. Vea este toque para verse interesante. No se ve. Este video no sirve para hacerse interesante. Este video va a haber que hacerlo más pequeño, como por ahí. Ahí está. Súper inteligente este weón. Cosas de la NASA. Y esta pleca que está aquí. ¿Dónde está? Esta pleca parece hueputa pleca más anacrónica. Sea tan weón. Esta es la pleca que usted se encontraría afuera de la oficina de un abogado penalista. Usted entra a la oficina de ese abogado y se encuentra un montón de máquinas de escribir, lámparas de pie doradas, un montón de archivos analógicos, todos destartalados, apilados uno encima de otro, un poco de papeles por todo lado. Esa vara es como un cementerio del Amazonas. Y esa pila de papeles, que es como el final de una película de terror filmada exclusivamente para el bosque del Amazonas, el asesino de la sierra del Amazonas, escena final, una pila de papeles que antes eran árboles en la oficina de un abogado penalista que no ha terminado de aterrizar en el siglo XXI. Así se ve esta puta pleca. Pero bueno, por lo menos tenemos este que nos hace ver inteligentes. Inteligente ese huevón. Y yo por dentro, por supuesto que soy inteligente, sí, soy inteligente. Es el nivel de narcisismo que uno desarrolla en esta puta industria haciendo videos. Por supuesto que soy inteligente. Y mírenme todo, qué inteligente soy. Me chupo mi propia corteza prefrontal. Mierda. Así piensa uno. Qué vergüenza, Chile, qué vergüenza. La gente cuando vea este video va a decir, uy, qué inteligente. De cosas de la NASA. Es el nivel de puta narcisismo que uno desarrolla por estar haciendo videos y en este puta show business. Aléjense del show business.